En este ejemplo, se nos dan los vectores y dados como combinaciones lineales de los vectores unitarios I y J. Vamos a encontrar la suma de los dos vectores. Comencemos identificando los dos vectores. En el plano de coordenadas observe que ambos vectores tienen sus puntos iniciales en el origen, el punto 0,0. El vector azul aquí tiene su punto terminal en el punto negativo 6, 7. Lo que significa que esto sería el vector C, expresado como negativo 6 veces un vector unitario y más 7 veces un vector unitario J en forma de componente. Simplemente podemos escribir esto como 6, negativo 7. El punto terminal del vector rojo es el punto 2, 5 negativos. Observe cómo este sería el vector descrito como negativo 2 veces un vector unitario y menos 5 veces un vector unitario J. En forma de componente solo tendríamos 2, negativo 5. Observe cómo estos vectores pueden expresarse como una combinación lineal de los vectores I y J, así como en forma de componente. Si queremos mostrar la suma de estos dos vectores, usando este formulario aquí, agregaríamos los escalares de 6 negativos y 2 positivos. Para encontrar el escalar, multiplicaríamos por el vector unitario I de la suma, y luego encontraríamos la suma de 7 y 5 negativos para encontrar el escalar que se multiplicaría por el vector unitario J de la suma. También podríamos pensar en el vector I y J como variables y piense en combinar términos similares. Pero para mostrar algo de trabajo aquí, digamos vector C más vector D es igual a negativo 6 más 2 veces un vector unitario I más 7 más 5 negativos veces el vector unitario J. Simplificando, tenemos el vector C más el vector D igual. Tendríamos negativo 4 veces I más 2 veces J. Nuevamente, probablemente podemos omitir y mostrar este paso aquí al pensar en combinar términos similares. Negativo 6 I más 2 I es negativo 4I, y 7J más negativo 5J es positivo 2J. Echemos un vistazo a este vector resultante en el plano de coordenadas. El vector negro que vemos aquí es el vector C plus D, el vector resultante. Hay dos formas de mostrar la suma en el plano de coordenadas. Un método es tomar el vector D, y colocar el punto inicial del vector D en el punto terminal del vector C. Si hacemos esto, se vería así. Observe cómo el vector resultante, o la suma de los dos vectores, tiene el punto inicial en el punto inicial del vector C, y su punto terminal en el punto terminal del vector D. El segundo método es usar los vectores SHID para formar un paralelogramo. Para formar un paralelogramo, copiaríamos el vector C aquí, y observe que la suma es la diagonal del paralelogramo donde el punto inicial está en el origen. Espero que hayas encontrado esto útil.